Bueno, vamos a ir comenzando leyendo algo, creando un clima. Querido amigo, tu esfuerzo y tu dirección indeclinable consisten en dotar a lo real de forma poética. Mientras tanto, buscan los demás dotar de realidad a lo poético. Y de ahí, de ese tipo de esfuerzos, no pueden salir sino sandeces. Hasta hoy creyó el mundo en el heroísmo de Lucrecia y de Murcia Cébola, y ese heroísmo alentaba y entusiasmaba. Pero hoy viene la crítica histórica y nos dice que esos personajes no existieron jamás, y que no son sino fábulas y ficciones inventadas por el sentido grandioso de los romanos. Pero, ¿de qué puede servirnos tan pobre verdad? La grandeza de los griegos, en ese punto, consiste en que daban más importancia que la verdad del hecho histórico al modo como el poeta lo trataba. Titulé mi libro Poesía y Verdad porque en él nos remontamos por encima del terreno de la realidad rastrera y llegamos a tendencias superiores. Ningún suceso de nuestra vida tiene valor por ser verdadero, sino por lo que significa. El analista, a partir de jirones de sueños, de ocurrencias del paciente y de las acciones de éste, da cima a un relato o a una pieza de construcción de las vivencias reprimidas y se la comunica al analizado. Si en las exposiciones sobre la técnica analítica se oye tan poco hablar sobre construcciones, es que a cambio se habla de interpretaciones. Pero yo opino que construcción es la designación más apropiada. Pero ¿qué garantía tenemos de que con nuestras construcciones no andamos errados? Queda por saber cómo el inconsciente que yo digo es efecto del lenguaje por el hecho de que supone su estructura como necesaria y suficiente, comanda esta función de la letra. Tomaré los rasgos de lo que permite dibujar aquello que promueve que literatura mire quizás a literatura. La escritura es en lo real la erosión del significado, lo que ha llovido del semblante. Entre centro y ausencia, entre saber y goce, hay litoral, que solo vira a lo literal para que ese viraje puedan ustedes tomarlo igual en todo momento. Todo se aclarará en el curso de los acontecimientos futuros. Bueno, buenas noches, queridos colegas y espíritus interesados en el psicoanálisis. Bienvenidos al cuarto encuentro de este año del Seminario Central del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher, que depende directamente de la Comisión Directiva de APA. Hoy el tema es el psicoanálisis como práctica literaria. Les dimos la bienvenida leyendo una construcción que hicimos con fragmentos de Goethe, de su texto Poesía y Verdad, donde Goethe diferencia muy bien la verdad material y la verdad poética, es decir, la verdad humana, y que tanto influyó en el texto de Freud, que más vamos a trabajar hoy, Construcciones en psicoanálisis. Leímos también fragmentos editados de Construcciones en el psicoanálisis de Freud de 1937 y finalmente terminamos leyendo algunos fragmentos recién de Literature, texto de Jacques Lacan de 1971. Este último texto, se habrán dado cuenta, a diferencia de la prosa clara, cristalina y amable de Goethe y de Freud, es una prosa mucho más vanguardista, dadaísta. Por momentos se pierde el significado que está diciendo Lacan allí y solo queda una especie de grafía o una voz, pero ese tipo de escritura remeda mucho la estructura del inconsciente o cómo habla lo inconsciente. Los invitados de hoy, para el encuentro de hoy, son la doctora Marcela Boutelier, a mi lado, luego la doctora Liliana de Nicola y el doctor Marcelo Tollos. Pero bueno, antes de darles la palabra, voy a hacer la introducción, un poco que siempre hago a los encuentros, que va a tratar de ser una justificación del título
título del encuentro de hoy, que nos parece muy importante y fundamental, porque el psicoanálisis como práctica literaria. La idea, bueno, del encuentro de hoy no pasa tanto, por lo menos desde la propuesta del centro, por la aplicación del psicoanálisis a la literatura o utilizar la literatura para entender algunas cuestiones del psicoanálisis, sino más bien por ver qué tienen ambos en común. Por ejemplo, el concepto de letra, de huella, de marca, ya que escribir es dejar marca, eso ha sido siempre así desde los sumerios. Y después, ordenar las marcas u ordenar restos. Alguien, cuando le contaba de este encuentro, me dijo, bueno, pero los psicoanalistas no escriben, su métier no pasa por estar frente a una computadora o estar con una lapicera y un papel. Evidentemente que eso no es así, a menos que se sea, bueno, un analista muy tradicional y tome notas en sesión, pero sí pensamos que trabajamos con los efectos de las palabras, de palabras que como la lluvia que cae y deja marcas en la tierra, tomamos esa metáfora de Lacan, de este texto, Literateur, las palabras nos han caído, llovieron sobre nosotros durante nuestra más tierna infancia, llovieron sobre nuestro primer tejido psíquico y dejaron trazos o erosiones. En relación justamente a esto, pusimos para invitarlos al evento de hoy una foto de las líneas de Nazca. Acá en estas líneas vemos como las palabras y las fantasías del humano marcaron algo sobre la vastedad de la Tierra y quedaron estos trazos, estas líneas, de las que ya no se sabe muy bien el significado de las mismas, aunque de alguna manera, y esto es bastante sorprendente, siguen funcionando, aunque no se sepa el significado, porque bueno, convocan mucha gente a ir a verlas. Esta imagen también la pusimos acá porque está muy en consonancia con Lacan, que viajando en avión o volviendo de un viaje que él hace a Japón, pasa por la estepa siberiana y ve desde allí la estepa erosionada por las lluvias y piensa esto, que las palabras también nos han llovido y erosionado, producido una erosión. Bueno, eso ya lo decimos nosotros. Esto, bueno, nos ha sucedido a todos desde pequeños, cuando sobre nuestro psiquismo empezamos a escuchar, a oír a las primeras personas que nos hablaron, a ese otro primordial, y la entrada del otro en nosotros, eso lo hablamos bastante en el encuentro pasado, es muy irruptiva y traumática, por más que nos hayan hablado con mucho cariño. En nuestro psiquismo entonces, esta es un poco la idea del encuentro de hoy, porque lo propusimos, hay frases que nos llovieron desde ese otro primordial y que repetimos, hay también palabras que vibran solas, y hay también letras o trazos sueltos, bueno, como estas líneas de Nazca, que ya ni siquiera tienen un significado, pero que están unidas a pulsionalidad o a goce. En este caso, bueno, un goce cópico, a un placer de querer verlas. Así que, bueno, esto no solo traemos Freud, Lacan, Goethe, sino gran escritura latinoamericana aquí sobre la tierra, ¿no? Y los analistas, y este es un poco, bueno, el sentido del encuentro de hoy, usamos recursos como casi literarios con todas estas inscripciones que tenemos en nuestro tejido psíquico, como en las rayaduras de nuestra psique, y podemos, quería dar algunos ejemplos, por ejemplo, poner un punto en una frase repetitiva de un sujeto. Podemos, por ejemplo, anticipar el punto, ya sea como corte o hasta como interrupción de la sesión. Piensen, por ejemplo, el caso de un hombre muy masoquista, melancólico, que se denigra, acomplejado y que le encanta decir, repite esta frase con mucha asiduidad, que él es un hombre bien parecido a un mono.
repite siempre esta frase y un día el analista directamente corta la sesión, termina la sesión sacándole parte del predicado. Lo deja con que él es un hombre bien parecido. Y ahí se despiden. Y como que lo separa de una parte de su goce del goce de su desdicha, cómo goza su desdicha. Y el paciente a la sesión siguiente vuelve y dice que bueno, que quizás él no es un hombre bien parecido, está en la realidad, no está en el sueño. Ese, bueno, fue el tema del encuentro pasado, cómo diferenciar realidad del sueño. Pero dice que bueno, al menos, adelanta todavía más el punto él, dice que bueno, al menos él es un hombre bien, un hombre de bien, una buena persona, construye algún valor. Es decir, durante la sesión lo que hicimos fue un corte y la elaboración de saber la hizo después el paciente por fuera de la sesión. Y generó esta intervención una transmutación subjetiva, un cambio subjetivo importante. Por supuesto, ese elemento, ese predicado que excluimos, que cortamos con el punto, eso del mono, volverá, pero ya de una manera muy distinta. Bueno, queríamos traerles o presentarles algo del trabajo literario con el tejido psíquico. Esto sería poner un punto. También podemos poner una coma en el texto que le cambie el sentido. Por ejemplo, ustedes recordarán la frase del oráculo de Delfos como respuesta a alguien que pregunta si va a morir o no en la guerra. Y el oráculo le contesta: irás, volverás, nunca en la guerra morirás. Según donde agreguemos la coma, puede morir o no en la guerra. Irás, volverás, nunca en la guerra morirás, o irás, volverás, nunca en la guerra morirás. De una frase así, de un texto así, puede estar hecho el fantasma fundamental, por ejemplo, de la relación amorosa con el otro de un neurótico. Irás, volverás, nunca en el amor morirás, según donde pongamos la coma. Una persona tendrá relaciones amorosas más satisfactorias o muy sufridas. O en el trabajo, como respuesta a la demanda del otro. Irás, volverás, nunca en el trabajo morirás. Una simple coma puede cambiar, por supuesto, algo del fantasma fundamental de alguien, y cambiar algo del fantasma fundamental de alguien es esencial. Esto lo trabajamos mucho la vez pasada, porque el fantasma o el sueño inconsciente tiende a transformarse en realidad, tiene una fuerza performativa. Por supuesto, hay que poder escuchar ese tejido psíquico del que está hecho ese fantasma primordial antes de ir a puntuarlo, ¿no? Poder escuchar un poco con buen oído cuál es la textualidad inconsciente. Esto en relación con frases. En relación a una palabra que está vibrando sola, podemos, por ejemplo, hacer un retroécano, hacerla escuchar con otro sentido. Por ejemplo, piensen en un paciente maníaco, logorreico, y que cree que se las sabe todas, y desde ese lugar de que se las sabe todas, sueña, y un poco para impresionar al analista, seguramente, sueña que él es el dueño de una enorme fábrica de ceniceros y que los exporta a todo el mundo, y el analista le responde, se lo dice con simpatía, con amabilidad, no es necesario nunca ser antipático, le responde que usted tiene una fábrica enorme de ceniceros. Se lo dice, bueno, muy amablemente, pero le muestra el agujero que tiene este hombre en su saber. Se trata muchas veces de inscribir en pacientes narcisistas o casi psicóticos algo de la falta en ser o del de ser. Y la escritura de un espacio de ausencia siempre la debemos hacer desde alguna articulación significante, así que también tenemos que trabajar lo simbólico antes de ver en dónde marcamos o señalamos algo de la falta. Es necesario el despliegue también de la sesión. Y después, ya voy terminando, hay también letras puras,
marcas puras, consecuencias, como dijimos, de la lluvia del significante del otro en nosotros, y que quizás ya se independizaron de las palabras que las causaron y que transitan por allí unidas a un goce. Estas pueden ser muy bien nuestras obsesiones, que se repiten sin mucho sentido, bizarrerías, gestos, rituales, trayectos del ser sin sentidos, que todos un poco eso tenemos, pero que al menos hacen litoral o nos inscriben como un litoral e impiden que nos arrase la pulsionalidad. Tampoco podemos borrar las obsesiones de un plumazo, y de obsesiones, bueno, vamos a hablar el próximo encuentro, pero bueno, voy anticipando cosas. Las obsesiones son estas marcas, estos trazos un poco locos, pero que también les ponen un límite al desborde y a la locura. Y finalmente están las construcciones que trae Freud en este artículo que escribe 2 años antes de su muerte. Bueno, son un poco como ficciones y quizás en cierta manera tienen que ver con un Freud muy poeta, o de un Freud que hace poiesis poco tiempo antes de morir, hacia el final de su vida. Y bueno, para ver entonces qué deriva hace este tema, el psicoanálisis como práctica literaria, vamos a escuchar 3 ponencias. Yo pensaba que podíamos empezar con Liliana, Marcelo y después, si les parece, bueno, y después Marcela. Hola, bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Voy a intentar esta afonía que no sé por qué surgió ahora. Me quedé sin algo, parece. Quería leerles, para abrir el tema, una cita de Freud que dice: al formar literalmente la expresión lingüística, al sentir la espina en el corazón o la bofetada a raíz de un apóstrofe hiriente como un episodio real, ella, la paciente, no incurre en un abuso de ingenio, sino que vuelve a animar las sensaciones a que la expresión lingüística debe su justificación. La literatura está en toda la obra freudiana. Además, él fue un escritor magnífico que recibió el premio Goethe, como ustedes saben. Le gustaba citar escritores que podían expresar algo que él tenía en mente y que no podía darle una figuración. Si bien, por ejemplo, Dostoyevsky, un tipo libidinal pulsional, según Freud, no le gustaba mucho como persona, sin embargo lo admiraba en cuanto había podido, a pesar de la precariedad de su aparato psíquico, poder figurar en su escritura algo de eso terrible que padecía. Dostoyevsky escribía en una forma cíclica. Cuando no jugaba, escribía. Eso le llamaba la atención a Freud, ¿no? Este es un tema que tendría que tomarse y hablar largamente, si allí había sublimación o no, ¿no? Esa marca en un hueco, o hacer un hueco en un vacío, como es la escritura, sí, Dostoyevsky había podido hacerlo. Esto es una discusión. Y se había logrado sublimación. Creo que este tema puede ser tomado de distintos ejes. Por ejemplo, el concepto de memoria para Freud. Que Freud introduce una variante muy importante hasta lo que se había dicho sobre la memoria en ese tiempo, en esa época. La memoria hasta ese momento era la memoria consciente. Sin embargo, Freud dice, se recuerda de muchas maneras.
recuerdo una persona dedicada a la actividad de los perfumes que recordaba con olores, ¿no? Sus recuerdos eran olores y los podía referir, ¿no?, a situaciones, a escenas. Entonces, la memoria para Freud va a hablar del recuerdo, pero en primer lugar va a buscar el recuerdo original en un enfoque causalista. Causa, trauma. Dice, este trauma tiene una causa. Vamos a buscar, investigar el recuerdo. ¿Cuál es el recuerdo que causa esto? Ustedes ven que el pensamiento es causalista en un principio. Pero resulta que se encuentra con que el recuerdo trae otro recuerdo, otro recuerdo, otro recuerdo, y siempre hay algo más detrás de eso. Entonces dice acá, esto es diferente. Ya no puedo pensar como causa-efecto. Pero entonces ya tenemos dos elementos de la teoría importantes desde el inicio, que es el recuerdo y el trauma. Porque eso lo vamos a retomar cuando mencionemos las construcciones. Entonces, tenemos esta investigación que hace Freud del recuerdo y va a hablar de los recuerdos puentes. Es decir, recuerdos que nos llevan a otros recuerdos que son, vamos a decir, clarificantes. Nos aclara un poco más de lo que está hablando, más allá de lo que habla el paciente. Porque también lo que descubre el psicoanálisis es que decimos más de lo que decimos. Es decir, en este momento ustedes están escuchando no solamente con la conciencia de mis errores gramaticales, de mi ordenación y hasta por ahí, hasta que les guste. Pero hay algo más que yo digo en el entredicho que digo. Puedo decir ahora, me he quedado sin voz, puedo pensar en situaciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes pueden captarlo esto sin tenerlo demasiado consciente. Y esto es lo maravilloso que trae el psicoanálisis, que descubrimos algo más de lo que se dice. Barthes dice que el lenguaje es opresivo. Es decir, que el lenguaje nos ata un poco, es una especie de limitación para todas nuestras pasiones y nuestras pulsiones que queremos expresar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en situaciones de amor, a veces las palabras no alcanzan para decir todas las emociones, y ni qué les digo cuando sentimos odio, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje es opresivo, dice Barthes. Pero es lo que tenemos, es lo que baña, dice Lacan, al niño cuando llega, es un baño de lenguaje, y es lo que también puede hacerle acotar todo ese desorden o ese caos inicial, ¿no? Ese vacío inicial que no sabe el niño, no tiene con qué expresarlo. Entonces hay algo del otro que adviene para empezar algo de un orden, aunque sea diciendo tenés sueño o negrito, como digo yo, es decir, distintas formas donde el otro le va a dar significantes. Freud fue anterior a los lingüistas, ustedes como saben, desarrollos lingüistas. Sin embargo, descubrió innumerables cosas, como por ejemplo la metáfora y la metonimia, aún sin llamarlas metáforas y metonimia. El sueño, dice Freud, es una escritura, es como un jeroglífico. De los signos perceptivos se toman, vamos a los signos del lenguaje. Y ese lenguaje se descompone y forma una escena, una imagen. Supónganse que el paciente sueña con la calle, sueña con, perdón, iba a decirles la clave, sueña con un árabe en el desierto que se encuentra con su amada. Lo estoy modificando un poquito. Y entonces, trabajando, vemos que su analista tiene el consultorio en la calle Arenales, ¿no?
Entonces, el sueño ha figurado algo de un resto posiblemente de la sesión, donde el amor no puede ser expresado, a su transferencia erótica directamente, pero lo hace en una forma figurada con un desplazamiento y una condensación. Entonces, allí aparece algo de lo que llamaron los lingüistas metáfora y metonimia. Barthes también le llama que es una impertinencia semántica la metáfora, ¿no? Yo pienso que la metáfora es un recurso muy importante. Ahora vamos a ver por qué. Desde mi punto de vista, y tomando a Freud, hay tres formas de intervenciones, que son las traducciones, las interpretaciones y las construcciones. A la interpretación, a la traducción, Freud no le da mucho valor y dice que en realidad es un recurso que uno tiene que apelar, el analista, como última instancia. O sea, las traducciones son, por ejemplo, estas cosas que vulgarmente se utiliza, que es zanahoria falo. Esa es una traducción, ¿verdad? Y tenemos, vamos a una casa de cambio, y tenemos, no de cambio, de juego, de quiniela, y tenemos distintas traducciones, ¿no? Bueno, soñar con el tal número es el muerto que habla, etc. Esas son traducciones simultáneas. Pero Freud además agrega que la traducción tiene que ver con la simbología. Y no es tan, ¿cómo se podría decir?, tan pobrecita la traducción. Porque hay una activación por medio de la metáfora donde el símbolo dice algo más de lo que dice. Después tenemos la interpretación. Freud, en ese texto que mencionó Diego, Construcciones, dice que la interpretación es una conexión de dos elementos. Fíjense que está hablando en cierto modo de la metáfora. La conexión de dos elementos que tienen un rasgo de semejanza. Mientras que en la simbología hay una correspondencia entre el símbolo y algo más, en la metáfora hay una semejanza. Los lingüistas dicen que hay metáforas bien hechas y metáforas más o menos, y metáforas excelentes. Cuando uno quiere ser, los poetas usan metáforas, por ejemplo, ¿no? Y la poesía, con esas metáforas, se acerca a algo más que el hablar cotidiano. Lo literario es una expresión verbal que puede ser escrita, puede ser verbal, como su nombre lo indica, pero además lo literario de este título, de esta convocatoria, es que es una práctica. Me parece importante esta cuestión de la práctica literaria, porque hacemos algo más allá de nuestra conciencia, ¿no? Porque establecemos puentes entre elementos que parecen no tener mucho que ver, ¿no? Por eso Freud, en el poeta del creador literario, introduce en un pie de página algo que dice en Orlando el Furioso, le dice, ¿de dónde ha sacado tantas historias? ¿No? Yo creo que Freud ahí un poco está respondiendo a quien le dice, ¿pero de dónde sacas tantas historias que llamás construcciones? ¿No? De hecho, son historias, las construcciones que, como decía Diego bien, son ficciones, ¿no? Un escritor entre nosotros llama a las ficciones, dice, son verdades, ¿no? Freud es un poco más modesto en esto y dice, en toda ficción hay un núcleo de verdad. Entonces, ven que ya teníamos la memoria, que no podíamos recordar todo,
Además tenemos otra forma de recordar que son las ficciones y que se las ofrecemos al paciente. La lengua no puede cubrir todo, deja un imposible de cubrir. En ese imposible nos permite ir buscando otras formas de expresión, otras cadenas asociativas. Las cadenas asociativas Freud las toma desde un principio, las va a tomar con lo que llamaba él los puntos nodales, que se entrecruzan. ¿Tengo tiempo todavía? Son cadenas asociativas que se entrecruzan. Yo a veces pienso que son como esas autopistas que se entrecruzan una sobre otra y que hay puntos de coincidencia. Eso lo llamó puntos nodales, pero está sobre un vacío. Eso es una construcción. Una construcción, tomando por ejemplo las que hacen El hombre de los lobos como ejemplo, no es algo monolítico, no es algo cerrado, no es una casa, a pesar de que digamos construcciones, sino que son puentes, cadenas asociativas que le ofrecemos al paciente en forma incompleta. Saer, este escritor que les mencionaba, que hablaba de la ficción como verdad, tiene un libro muy bonito, muy lindo, que son todos cuentos incompletos. Uno se queda medio ahí, bueno, el primer cuento, bueno, el segundo va a completarlo, el tercero no, todos son sin completarlo. Es decir, ahí transgrede la ley de nuestra tendenciosidad de pensamiento, que tratamos de que todo sea completo, armónico, terminado, etc. Bueno, en el psicoanálisis procedemos en algo parecido. No le damos algo completo, y sino que dejamos que el paciente, o mejor dicho, su animismo, utilizando un término freudiano, siga laborando, siga trabajando. El concepto de trabajo psíquico es importante en la obra freudiana. Debe decir que si el trabajo psíquico lo obviamos y si lo damos nosotros ya realizado, el paciente lo recibe, pero el impacto es mucho mayor cuando dejamos cierta incompletud para que se introduzca como trabajo dentro del trabajo psíquico. Las construcciones, que es nuestro tema. El tema de construcciones es uno de los últimos que retoma, pero no es la primera vez que lo toma Freud. Y yo creo que más allá de la poesía, Freud toma ese momento de escisión del sujeto entre lo que se llamó el sujeto del enunciado y el sujeto de enunciación, donde el sujeto queda dividido. Muy bien, ¿cómo se establece ese puente, ¿no?, entre aquello que queda por fuera de la conciencia y lo consciente? Freud propone las construcciones, que no son la única forma de intervención, porque las construcciones quedan incompletas también, con hilos sueltos. Entonces se va trabajando con interpretaciones que dijimos que están cercanas a la metáfora, y las construcciones que también tienen algo de metáfora y metonimia. Y además están generalmente sostenidas por algún significante importante. Tanto como, por ejemplo, la mariposa en El hombre de los lobos, donde el ala rota, el color de la mariposa, etcétera, nos remite a recuerdos y se hace una construcción. Bueno, no sé si tengo tiempo. 2 minutos. Bueno, construcción es una ensambladura, dice Freud. Otra palabra importante. ¿Por qué? Porque la utiliza también Freud cuando habla de fantasía. Ustedes saben que hay una diferencia entre fantasma y fantasía, que lo hago por lo menos, y es que en la fantasía hay un ordenamiento temporal, ¿no?,
pasado, presente y futuro. Me gustaría ser una princesa para ser amada, etcétera, etcétera. O un príncipe para darle riquezas a una princesa. Son todas fantasías, pero son proyectadas en el futuro, a veces en el pasado, etcétera. Pero todo eso está engarzado, dice Freud, por algo que se llama el deseo. Y el fantasma no tiene un tiempo cronológico, se lo ha llamado caleidoscopio. ¿Se acuerdan? Creo que se sigue usando en los chicos el caleidoscopio. El caleidoscopio son pedacitos de vidrio que si uno mueve, como hay dos espejos, mueve el caleidoscopio, entonces se forman distintas figuras. Uno cree que la primera vez se destruye y se vuelve... No, en realidad se repiten las figuras, pero se van combinando de distintas maneras. Ese es el tiempo sincrónico. El tiempo cronológico es propio de la fantasía. La fantasía forma parte del sueño, del recuerdo, pero los fantasmas, y hay un fantasma fundamental, muy rapidito lo digo, que es el fantasma que va a dar origen a una significación del trauma. Es el fantasma de la exclusión. Dice, la herida más humillante que tiene el ser humano es el de la exclusión frente a la pareja. Esa experiencia que provoca una herida, una especie de penetración, que heridas, como dice el tango, que no se curan todavía, que nos dejan con la sensación siempre de que, ay, no me miró, no me saludó, no me incluyó, bullying, etcétera. Eso se repite en forma traumática. Por eso Freud va a hablar después de escribir Construcciones, en el Moisés, historia vivencial, historia oficial, historia relatada. La historia vivencial es esta, la que construimos, cuyo núcleo de verdad está en esta escena de exclusión tan humillante y que hiere nuestro narcisismo. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias Liliana de Nicola y vamos a escuchar a Marcelo Tollos. Bueno, buenas noches. Gracias Diego por la invitación. Es un gusto estar año a año en este espacio en donde recorremos temas que propone Diego. En este caso recorremos textos, como bueno, ya se han referido acá a Construcciones en el análisis o al texto de Lacan, Literature, que son tan distintos y al mismo tiempo tan conectados. Bueno, a mí me ayudó a releer textos de Freud que hacía un tiempito que no leía. La primera cuestión que se me presentó es saber qué nos estaba diciendo este título, porque por lo menos nos puede decir dos cosas. El psicoanálisis como práctica literaria puede aludir a que los psicoanalistas escribimos, y eso es cierto, escribimos de una manera un poco diferente o especial, porque hay como una necesidad de escribir más allá del despliegue que la escritura tenga en cada uno. Algunos pueden ser escritores y otros escribidores de sus experiencias y de sus trabajos, pero hay una necesidad de escribir. La otra posibilidad es que el psicoanálisis como práctica sea literario, o sea, que en nuestra práctica básicamente, especialmente terapéutica, hagamos algo que se parezca a la literatura. Yo tomé este segundo sesgo, digamos, del título y, bueno, en ese sentido les voy a comentar algunas cosas. Freud descubre la relación íntima que tiene su invención, el psicoanálisis, con la literatura muy pronto. En Estudios sobre la histeria, que es uno de sus primeros textos proto-psicoanalíticos, donde ve casos junto con Breuer, en la epicrisis, o sea, en el resumen final de uno de los casos conocidos, uno de los más conocidos, Elisabeth von R., él dice así, siempre buscando, creo que es la primera importante definición de Freud en relación a esta cuestión. Al igual que otros neurólogos, me acostumbré a referirme a los diagnósticos locales y a establecer pronósticos utilizando la electroterapia, un término
un instrumento terapéutico médico de la época. Por eso me extraña mucho comprobar que mis observaciones de enfermos se lean como novelas y que no lleven, por así decir, el sello de la seriedad propia de los escritos eruditos. Me consuelo diciéndome que este estado de cosas evidentemente es atribuible a la naturaleza misma del tema tratado y no a mi elección personal. Es decir, algo en algún lugar yo escribir la naturaleza del asunto. La naturaleza del asunto que Freud trataba tenía algo de literario. Se dejaba llevar hacia lo literario y se dejaba contar como novelas. Bueno, los historiales clínicos de Freud son piezas literarias muy interesantes siempre, ¿no? Bueno, esto es 1895. A partir de ahí hay un sinnúmero de escritos de Freud, de trabajos más o menos importantes que aluden a la literatura. Les voy a nombrar solamente algunos. En 1907, El delirio de los sueños en la gradiva de Jensen. En 1908, El creador literario y el fantaseo. En 1910, Sobre el sentido antitético de las palabras primitivas y un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. 1913, El motivo de la elección del cofre. 1914, El Moisés de Miguel Ángel. 1916, Algunos tipos de carácter elucidados por el trabajo psicoanalítico. Ahí toma, por ejemplo, a Macbeth. Paralelo mitológico de una representación obsesiva clásica. Un texto no tan conocido. Un recuerdo de infancia en poesía y verdad de Goethe, que aludía a Diego, en 1917. En ese año también Una dificultad del psicoanálisis, Lo siniestro, en 1919, que toma el cuento de Hoffman. Una neurosis demoníaca del siglo XVII en el año 22, Dostoyevsky y el parricidio también fue nombrado en el 28, y El presidente Wilson en 1930 es una enumeración no exhaustiva, obviamente, porque prácticamente todos los textos de Freud, por ejemplo, Construcciones en el análisis, tienen referencias a la literatura. Creo que estas intervenciones de Freud, que suelen llamarse de manera confusa psicoanálisis aplicado en muchos casos, en realidad son psicoanálisis en sí mismos, son formas de encontrar en la literatura lo que él quiere buscar o lo que está tratando de decirnos, ¿no? El psicoanalista se diferencia del hombre de letras. ¿En qué se diferencia el psicoanalista de un escritor? En que su invención debe dar alguna respuesta al misterio de la creación. El escritor escribe, y si es un buen escritor, nos enfrenta al misterio de la creación, pero no tiene ninguna necesidad, salvo que haga algún ensayo o que le propongan, de develarnos ese misterio, simplemente nos envuelve en él. El psicoanalista tiene que dar alguna respuesta. Hay alguna relación con el saber que tenemos que transmitir y que, lo tenemos que utilizar en función de la cura, por ejemplo, o de la enseñanza del psicoanálisis. Otra diferencia es que el recurso a la palabra del escritor en general tiene que ver más con velar que con develar, con ponerle un velo al objeto, diríamos, y mostrarnos ese velo y entretenernos con ese velo. Y el psicoanalista, si bien puede jugar con ese velo, tiene también, en relación con esta obligación de saber, en alguna medida, que producir un efecto de develamiento, tiene que mostrar algo que supone que está detrás de ese velo. Por eso la posición del analista tiene mucho más que ver con una ética que con una estética. La función analítica tiene poco que ver, nuestra función tiene poco que ver con la belleza. Tenemos que mostrar lo que está más allá de lo bello, aunque alguna interpretación pueda tener una forma bella, ¿no? Y en definitiva, como para poder pensar cuál es el deseo de Freud, qué es lo que lo animó a él en esta búsqueda de su saber psicoanalítico en la literatura, hay un psicoanalista que se llama Eric Porges, que a mi gusto hace una muy buena síntesis cuando dice que el deseo de Freud es el deseo de un hombre de ciencia letrado.
es al mismo tiempo un hombre de ciencia, toda su formación, su vocación y su búsqueda permanente de la formulación de una ciencia la podemos comprobar, pero al mismo tiempo, por esta inclinación y este uso permanente de la literatura, me pareció una buena condensación, una buena síntesis que hace Porges cuando dice que es el deseo de un hombre de ciencia letrado. Bueno, en relación al texto de Freud que hoy tratamos de pensar, que es Construcciones en el Análisis, al volverlo a leer lo encontré quizás el texto más sintomático de Freud. Me parece un texto sumamente sintomático, que permite una lectura sintomática interesante. Es decir, encuentro contradicciones, paradojas en el texto que son muy ilustrativas. Comienza como un texto defensivo. Freud dice que se tiene que dar alguna explicación a lo que alguien que no nombra, pero que dice que es una persona muy allegada al análisis, pero que dijo algo que casi lo hirió, que dice que los psicoanalistas siempre quieren ganar, siempre quieren tener la razón. Usa un aforismo inglés que es head I win, tails you lose, que es si sale cara yo gano y si sale seca vos perdés. O sea, siempre gano yo. Esto es lo que le había dicho esta persona que Freud no identifica con respecto a las interpretaciones psicoanalíticas y diríamos a las construcciones en este texto, en el sentido que el psicoanalista trata siempre de tener razón y si es muy interesante porque Freud llega a la conclusión que si a una interpretación o una construcción el paciente dice sí, ese sí no puede ser tomado como una afirmación, no se puede creer en ese sí, pero que si dice no, tampoco se puede tomar como verdad ese no del paciente. Entonces, esta posibilidad de que siempre se tenga razón existe, ¿no? Freud dice después que la construcción en psicoanálisis, que la compara muchas veces con el trabajo del arqueólogo, en el sentido de que el psicoanalista buscaría encontrar algo como el arqueólogo busca ruinas y busca, digamos, señales de civilizaciones antiguas. El psicoanalista también, pero la diferencia sería que la materia con la que opera el psicoanálisis o el psicoanalista es algo vivo. Es algo vivo que se encuentra íntegro e inalterado en la memoria inconsciente. Es decir, Freud tiene la ambición de encontrar algo vivo y al mismo tiempo completo e inalterado. Con la ayuda de Shakespeare, que es el autor que toman en Construcciones, y más específicamente Hamlet, y se refiere a una escena en donde está Polonio y que habla de que es el elemento vivo, que sería la verdad que quiere descubrir Hamlet, y con la cual Polonio colabora, es como un esturión, es decir, como un pescado que se escapa de las manos. Entonces, hay un problema, se trata de un objeto escurridizo, esto que trataríamos de encontrar con la construcción, un objeto escurridizo que tratamos de atrapar con una red de palabras que dicen la verdad mintiendo o que mienten diciendo la verdad, porque si decimos sí puede ser no y si decimos no puede ser sí. Y el abuso de poder, ese abuso de poder del que Freud se quiere defender, es nombrado por el propio Freud como, con la expresión en la traducción, de apalabrar al paciente. El problema sería apalabrar al paciente, es decir, llenarlo de palabras. Las corroboraciones que buscamos, entonces dice Freud, no pueden ser, a partir de una construcción, no pueden ser directas, no puede ser un sí y un no, sino las corroboraciones indirectas. El psicoanalista tiene que tratar de buscar, de hacer una lectura indirecta de esas palabras del paciente. Entonces, una primera conclusión que podríamos hacer es que eso psíquico enterrado que busca Freud, que Liliana relacionaba con el trauma, eso psíquico enterrado se conserva inalterado en tanto no está apalabrado, en tanto es inaccesible. La diferencia que podríamos tener hoy es que Freud
tiene la certeza, mantiene la convicción de que eso no apalabrado, inaccesible, puede ser alcanzado de alguna manera y responde a una verdad objetiva, a un hecho, a algo acontecido, que con mayor o menor suerte, yo diría con mucha suerte, el psicoanalista puede alcanzar. La diferencia sería con otros modos de ver que a mí me parecen más apropiados de algún modo, de que eso acontecido no existe y es inaccesible por estructura. No es que haya nada que alcanzar, sino que hay palabras que pueden llegar más o menos lejos, pero digamos, en el fondo lo que hay es un lugar vacío. Freud, en distintos momentos del texto, da cuenta de estas paradojas y de estas dificultades con las que se encuentra de manera bastante sintomática, yo les decía, ¿no? Por ejemplo, por aquí, dice: el psicoanalista con harta frecuencia, no consigue llevar al paciente hasta el recuerdo de lo reprimido. O sea, reconoce que esta ambición que tiene no se cumple con harta frecuencia, podríamos decir no se cumple nunca. En lugar de ello, si el análisis ha sido ejecutado de manera correcta, uno alcanza en el paciente, una convicción cierta sobre la verdad de la construcción. Una convicción cierta sobre la verdad de la construcción, que en lo terapéutico rinde lo mismo que un recuerdo recuperado. O sea, tener la convicción de que es verdadero lo que el analista le está diciendo, rinde lo mismo que un recuerdo recuperado. Es como si estuviera diciendo, nos quedamos con la convicción, no busquemos tanto el recuerdo recuperado. ¿Bajo qué condiciones acontece esto? ¿Y cómo es posible que un sustituto, al parecer no integral, o sea, fíjense cómo él sigue buscando la integralidad, y dice que esto que encuentra el analista es un sustituto, es una parte de algo, de un todo que en algún lugar está enterrado, ¿no? ¿Cómo puede ser, cómo es posible que un sustituto, al parecer no integral, produzca, no obstante, todo el efecto? He ahí materia de una investigación ulterior. Este es el Freud científico, el que reconoce que su construcción es parcial, no consigue lo que busca, y que ulteriores investigaciones podrán permitirnos avanzar en el tema, ¿no? ¿Qué ocurre a continuación de eso? Inmediatamente después, dice, bueno, pero ¿qué ocurre si el analista no obstante insiste? O sea, si encuentra eso parcial, esa fracción, esa parte, pero insiste en que recuerde el paciente e insiste en que lo que le está diciendo puede llegar a ser verdad y que en algún lugar esa verdad está. Bueno, lo que dice es que se producen, que muchas veces le ha pasado, que a los pacientes le venían recuerdos muy vivaces, que él llama recuerdos hipernítidos, y que en definitiva en el texto no son muy distintos a una alucinación. Y que hay una pulsión emergente, que la llama, bueno, así, pulsión emergente de lo reprimido, puesta en movimiento al comunicarse la construcción, se pone en movimiento una pulsión. Habría querido transportar hasta la conciencia aquellas sustantivas huellas mnémicas, y una resistencia había conseguido, no por cierto atajar el movimiento, pero sí desplazarlo. Después llega a comparar y decir que no son muy distintas las construcciones de las formaciones delirantes. O sea, que no habría mucha diferencia entre un psicoanalista que se lanza a hacer una construcción y la posibilidad de un delirio, con la certeza que tiene el psicótico del delirio, y que el punto que le insiste nuevamente, que el punto que asemeja delirio y construcción, no es que no le podamos encontrar a la construcción una finalidad y una utilidad terapéutica, sino que el delirio y la construcción se asemejan en que los dos tienen un núcleo de verdad histórica. O sea, insisten que en el delirio hay un núcleo de verdad histórica, o sea, algo acontecido, y en la construcción también ha habido algo acontecido que casi nunca encontramos, que
casi nunca encontramos. Esa es la paradoja. Yendo a cómo podemos leer esto desde otros autores, básicamente desde Lacan, en mi caso que me interesó leerlo, la diferencia entre Lacan, esto lo toma mucho Porges, la diferencia entre Lacan y Freud es que Freud es, en este recurso a la literatura, a la letra, que aquí hemos más o menos, mis compañeros han desplegado bien, es que ¿qué me queda? El recurso literario que Freud utiliza es la ficción, está en relación al relato y en relación a la novela. En cambio, Lacan, que no publicó grandes casos clínicos, tiene un recurso al análisis de los rasgos de estilo y por lo tanto la práctica literaria que pone en juego más Lacan es más del orden de la poesía, del trabajo con la palabra, del trabajo con fracciones de palabras que el de la novela y el del relato. Es decir, entre el trabajo con la palabra de Freud y de un analista como Lacan hay una diferencia que podríamos establecer similar a la de la novela y la poesía. Termino con una cita de Lacan, en donde dice que él no es bastante poeta. Dice, no hay más que la poesía, se los he dicho, que permita la interpretación. La interpretación es un acto poético, básicamente para Lacan. Es por eso que yo no llego más allá, en mi técnica, a lo que ella sostiene, no soy bastante poeta. Insiste en ese trabajo, pero no es bastante poeta. Y también me parece interesante un parrafito de Blanchot en un texto que se llama El espacio literario, donde dice, el poema parece ligado a una palabra que no habla, es. Ese es el intento de última línea, así como Freud trata de buscar una verdad material detrás de una construcción, Lacan buscaría una palabra que sea y que no signifique más nada que lo que es, ¿no? Entonces el poema, con esto termino, parece ligado a una palabra que no habla, que es el poema, una palabra que carece de referente y una existencia que carece de ser. Ese sería el material de trabajo del analista en esta perspectiva. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias Marcelo Tollos y ahora vamos a escuchar a Marcela Boutelier, que Marcela es la directora en APA de los archivos de psicoanálisis, que son escritos y no solamente escritos, también audiovisuales, así que es un nuevo tipo de escritura que va entrando, y también es la directora de publicación, de biblioteca. Así que Marcela es la que en este momento sostiene todo el saber psicoanalítico en su lugar de materialidad, entonces los significantes que están aquí en la planta baja, y bueno, la vamos a escuchar muy atentamente. Muchas gracias por la invitación, Diego, a esta mesa de literatura en psicoanálisis, y me da la oportunidad de transmitirles acerca de los archivos psicoanalíticos, que son los más importantes de Latinoamérica, y que me pusieron en contacto con la importancia de la escritura en psicoanálisis. No puedo dejar de mencionar mi encuentro con los escritos psicoanalíticos de Freud, en donde se ve su interés por resultar claro en la transmisión de sus ideas, ya que estaba frente a interlocutores incrédulos. Su expresión literaria del psicoanálisis llegó a ser considerada para recibir el premio Goethe en 1930. Otra autora contemporánea es Joyce McDougall. Joyce McDougall con historiales clínicos comparables a novelas. Tuvimos el privilegio de tenerla 3 oportunidades acá, y está documentado en los archivos audiovisuales, donde ella viene a presentar libros y donde no solamente habla de psicoanálisis, sino que cuando de pronto ejemplifica su teoría con casos clínicos, realmente es un relato novelado. Otro autor que también estuvo acá es Thomas Ogden, que habló de la literatura en sesión.
y nos visitó en la década del 90, también está documentado. Bueno, como coordinadora de los archivos de APA, soy coordinadora desde el 2009 y ahora como directora de biblioteca de APA, digo nueva biblioteca porque la biblioteca actualmente alberga los archivos históricos como reserva literaria del psicoanálisis. El archivo es el sedimento espontáneo que hace a la memoria institucional y debe ser conservado en el mismo orden en que fue producido. La documentación ha de preservarse tal como la institución la armó, no solo para recuperar aisladamente la información de épocas pretéritas, sino también para contextuarlas dentro de los acontecimientos. De ello se deduce lo inevitable de su existencia. El documento de archivo es el producto de una acción continua y forma parte de una secuencia de producción documental, al mismo tiempo que refleja las funciones, actividades de los individuos y las instituciones que las han generado. Uno debiera imaginar que un archivo no está constituido por datos ascéticos, destilados y concretos. El dato nunca está tan aislado, por el contrario, muestra modos, maneras, costumbres, certezas e incertidumbre. Un archivo siempre es un lugar de infinita riqueza, en tanto lo visiten infinitas miradas que relevarán en la literatura que los constituye ideas, relatos, gestos estéticos y emocionales, testigos al fin de ese preciso instante que equivale quizás a una mirada tan singular e irrepetible como la naturaleza de lo hallado. Paradójicamente, la mirada más amplia con la que podamos halagar a la literatura de un archivo nos conectará con la riqueza más profunda, mientras que una mirada puntual de manera unívoca nos hará sentir la pobreza de un dato desnudo. Es factible pensar que no todo lo dicho, pensado o sucedido ha tenido la suerte de aferrarse de algún modo al archivo, como si fuera un bote que lo salvara del naufragio y el olvido. Aún así, si pudiésemos concebir un archivo repleto de ausencias y olvidos, uno podría pensar el desafío que supone seguir aquellos lábiles rastros para reconstruir con la misma literatura psicoanalítica esa sustancia muchas veces tan intangible como imposible de negar, como lo es acaso el propio subtexto. No rendirse suponiendo que la ausencia equivale a nada, ya que nos indica frente a la tan exigente como gratificante tarea de lograr darle lectura a la nada para desamordazar así un decir de inédito lenguaje. El ordenamiento inicial de los documentos es fundamental. Se realiza con un criterio archivístico y se refiere a una actividad técnica e intelectual. Los documentos mismos nos van orientando. Es muy diferente a la bibliotecología, ¿no? No es por temas, sino que uno va encontrando un orden diferente. El archivista tiene que juntar información e inferir desde los indicios, inferir lo olvidado y construir desde un material a un vivo. Así hace el analista con su analizado cuando a través de las construcciones extrae sus conclusiones a partir de unos trozos de recuerdos, unas asociaciones y algunos actos del analizado. Se completa, se ensamblan restos conservados. Freud, en Construcciones, hace una diferencia con la arqueología, en la que el arqueólogo exhuma monumentos sepultados y destruidos, como dijo Marcelo. En cambio, los archivos, como sucede con las personas, la archivística, al igual que el análisis, encuentra material vivo con escritos, fotografías, videos, que reflejan las funciones, actividades de los individuos y las instituciones que lo han generado. A diferencia del arqueólogo, el psicoanalista tiene el alfarero al lado, construye sobre el faltante porque tiene el alfarero con vida. La ausencia tiene algo para contar, el archivo algo dice. Por eso, en la arqueología, la reposición de lo ausente siempre será ajeno al objeto.
En la psiquis, como en el archivo, la ausencia resulta una sustancia siempre inherente al objeto. Cada documento es único e irrepetible en su originalidad. El archivo es un lugar de reunión, de convergencia, conectividad y continuidad. El archivista valora lo que Le Goff, historiador francés medievalista, vio, que el archivo es el lugar de máxima erudición e imaginación, donde se perciben rumores que inducen a imaginar y pensar. El diálogo se instala no solo sobre lo manifiesto, sino que también sobre lo que no está manifiesto, pero que la escucha puede conectar teniendo en cuenta el pensamiento psicoanalítico del presente en el descubrimiento de la mentalidad psicoanalítica de otras épocas y lo que tienen y siguen teniendo de dinámico para construir. Además, tratándose de un archivo psicoanalítico y para pensar como psicoanalistas, su acceso conduce a poder emprender una búsqueda para ligar ideas, entender acontecimientos, elaborar crisis. El archivo debe tener futuro. Una de las propuestas como psicoanalistas en la investigación de los archivos es estimular la escucha contemporánea de lo que ha quedado como secreto y enigmático del pasado científico y cultural de la institución. Asimismo, un deseo expresado por la gente de APA llega a la Comisión de Archivos en otros momentos, planteando sus necesidades referidas al material registrado en videos y fotografías. Escucho el deseo de la institución de disponer de la biografía viva. Resulta luego en mí inexcusable la consigna de recuperarla. Las fotografías y los videos son una invitación para ir más allá de la memoria consciente y las palabras, para encontrar eso invisible que hace lazo con el pensamiento guardado en el archivo. Ese costado paradójicamente no visible al que el espectador tenderá a darle un sentido contemporáneo, vivencial, reconstruyendo el pasado desde la actualidad. La fotografía muchas veces resulta subestimada, sin embargo nos ofrece al gesto sostenido indefinidamente para abrevar una y otra vez con miradas exploradoras esos instantes detenidos donde uno imagina la vida de la gente. Mi placer como archivista es encontrar lo que dispara, al decir de Cartier-Bresson, el material individual en la mente del psicoanalista. Cobra una dimensión más allá, convoca la memoria frente al ausente y libera relatos y connotaciones antes cautivos. En los videos se pone en juego la vida misma, el decurso de las instituciones. Los materiales audiovisuales archivados transmiten la idea de una dinámica creativa y lo desconocido no lingüístico. Como psicoanalista, quiero enfatizar que mi trabajo estuvo destinado a valorizar la clínica de la relación psicoanalítica de los analistas con el archivo. Debo escuchar lo que dicen los testimonios y también lo que está silenciado porque no hay testimonio. Pasaron 77 años y 4 generaciones que han sentido el sedimento escrito de lo que fue el pensamiento y el accionar de los protagonistas del archivo. Las nuevas generaciones de analistas deberían poder reflexionar sobre la importancia generativa que en cada uno tiene las peculiares y personales identificaciones con el pensamiento de la institución. Siguiendo a Ide Feinberg, comprender la historia identificatoria que deja el archivo, hará más audibles dichas identificaciones en la historia del psicoanálisis argentino. Como es sabido, el porvenir está poblado de expectativas y deseos, unos y otros vestidos de incertidumbre. Pero sí una certeza habita el porvenir, es el hecho indubitable de que siempre un archivo nos aguardará para ser descubierto como partícipe unívoco de la historia. Y ahora, para terminar, les voy a leer una parte de la primer acto. Esto es el primer documento de archivo. Esto. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 15 días de diciembre de 1942, reunidos los doctores Ernesto Cárcamo, Guillermo Ferrari Ardoy, Ángel Garma, Marie Langer, Enrique Pichon Rivière y Arnaldo Raskowski,
a fin de constituir una asociación que tenga como objeto el estudio y desarrollo de la ciencia psicoanalítica, tal como fue fundada y desarrollada por Freud. Convienen previa discusión, declaración constituida, la Asociación Psicoanalítica Argentina y sancionar los estatutos siguientes que regirán la vida de la misma. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias a los tres. Es un poco infinita la cantidad de cuestiones que han traído. Marcelo Tollos y Liliana de Nicola me parece que trajeron algo bastante esencial de la práctica analítica, que es que cuando un paciente llega y se recuesta en el diván o nos mira frente a frente, es como que en algún punto nos dijera: escúchame más allá de lo que digo, léeme entre líneas, ya que mi decir no alcanza para decirte todo lo que te quiero decir, ¿no? Es decir, el paciente, hay un pedido de léeme distinto a lo que creo que soy, a lo que creo que digo, mal interpretame, mal entendeme. Eso me parece que es bastante fundamental de nuestra praxis y creo que han traído algo de eso. Y bueno, en nuestra escucha analítica a la letra, palabra un poco por palabra, tenemos un poder allí muy grande, para bien o para mal, pero el poder de escuchar el texto que trae un paciente con oído muy agudo nos da un poder grande para hacer, bueno, grandes cosas o catástrofes también. Pero bueno, en este paciente, y esto es un poco lo que quisiera preguntarles, que pide ser escuchado de una manera distinta, ser mal comprendido, quizás como un escritor, que también imaginamos que un buen escritor también espera que bueno, sus lectores entiendan cosas distintas a lo que él quiso de comienzo significar. Pero bueno, ¿cómo escuchamos ese texto y qué decimos ahí? ¿A qué respondemos a ese paciente? Por supuesto, las interpretaciones no deben ser sugestivas, no deben ser teóricas, ni interpretaciones, ni siquiera las construcciones tienen por qué ser teóricas, y sí buscan ser equívocas y producir movimiento y nuevas asociaciones. Pero bueno, la pregunta es, si las interpretaciones y las construcciones no buscan ser teóricas, ¿qué hacemos con todo lo que hemos escrito, con los archivos del psicoanálisis, con todo un poco el conocimiento teórico que tenemos en nuestra clínica cotidiana? Un poco como la pregunta es a los tres, cómo piensan un poco la teoría, todo lo que fue escrito, qué peso eso tiene, ¿no? Bueno, vos sabés, todos sabemos que hay un concepto básico que por lo menos por ahora nadie desmiente, de que es un concepto fundamental, no en el sentido de Lacan, ¿no? Que es del psicoanálisis, que es la castración. Entonces, es verdad, leemos mucho, escribimos mucho, las palabras son nuestra materia, pero a la hora de estar con un paciente, y sobre todo en los momentos importantes, eso tiene que ser dejado de lado. O sea, la castración que nos impone este oficio es poder llegar a esos momentos de pensar sin palabras, como decía Lacan, y básicamente escuchar, como me parecía tan interesante sacar del texto de Freud de Construcciones, en donde él propone al mismo tiempo la posibilidad de armar un relato que, como una red de palabras, casi la verdad escurridiza, al mismo tiempo dice que no hay que apalabrar al paciente, o que el riesgo es apalabrar al paciente. Entonces nos está diciendo casi al mismo tiempo que no hay más remedio que las palabras y no hay mejor solución que perderlas en el momento adecuado, que dejarlas caer.
estudiamos mucho, leemos mucho, estamos llenos de palabras, pero en el punto culminante de nuestro trabajo las palabras tienen que ser dejadas de lado, ¿no? Y hay que escuchar, seguramente palabras, a veces son actos, pero yo creo que la intervención del analista va más por el lado de lo mínimo, del mínimo ejercicio con esa palabra, aunque a veces tenemos que hacer construcciones y amparar al paciente en un relato, que es como darle un lugar, sostenerlo. Y algunas veces no hay mucho más que hacer que eso. Yo creo que la intervención específica del análisis es dejar caer las palabras. Bueno, tengo algunas discrepancias sobre el concepto de construcción, suponés, ¿no? Bueno, pero no voy a entrar en eso. Yo creo que la construcción no es un relato, primera cuestión, ¿no? Porque el relato sería, por ejemplo, el ejemplo que da Freud. El ejemplo que da Freud, usted cuando era niño le ha pasado tal cuestión porque llegó un hermanito, por ejemplo. Es una construcción. Es un ejemplo que da Freud, pero es bastante pobre con respecto a los ejemplos que da en El hombre de los lobos, donde él está trabajando con significantes y los hace complejizar esos significantes, construir una escena. Entonces, en ese sentido es pobre. Ahora, yo creo que Freud introduce algo muy importante con las construcciones, y primero que como no única intervención del analista, ¿no? Eso es importante. Después, el concepto de verdad que tiene el psicoanálisis, porque que en realidad está preguntado en toda la obra de Freud. Si uno piensa en la verdad como lo acontecido, ahí tenemos el problema de que si la construcción va a referirse a un hecho acontecido. Pero lo que dice Freud acá, me parece, en construcciones, lo que deja entrever que la verdad en el psicoanálisis lo que lleva a ese punto límite que es la muerte, o sea, nada. Nosotros podemos hacer ficciones y ficciones y ficciones y llegaremos a un vacío. Y eso es lo que me parece que Freud trae o se pregunta en estas construcciones. Que hay paradojas en el texto, sí, pero creo que está en toda la obra de Freud las contradicciones, hay paradojas, hay afirmaciones, va, viene, etcétera, porque está descubriendo. Y las construcciones también vamos, venimos, se lo ofrecemos al paciente, etcétera. Y en ese ir y venir algo bordeamos ese vacío que es inasible, es inefable, no hay palabra que lo pueda capturar. ¿Puedo decir una cosita más? Bueno. Yo creo que también otro elemento importante que Freud no lo menciona, y es lo que Barthes menciona de la metáfora, que es una impertinencia semántica. O sea que dentro de lo que hablamos o no hablamos, etcétera, de pronto la metáfora aparece, irrumpe, es una impertinencia, es algo que ¿qué pasa? ¿Por qué asociamos estos dos elementos, estas dos conexiones? Y ahí hay una intervención que permite un avance. Otras son intervenciones que son escalones para algo más, como los pilotes de una construcción, pero que no es toda la construcción, ¿no? Marcela, algo sobre, complicada la pregunta, sobre el valor también. ¿Qué hacemos con los archivos del psicoanálisis durante una sesión? Sí, yo me preguntaba, además de, no sé si lo contesté, pero me preguntaba si podrá estar presente en la mente del archivista toda la riqueza fantasmática que lo generó y lo omitido que hay que construir. La archivística es una ciencia, pero es interesante que un analista, un psicoanalista,
aborde un archivo, porque justamente este tema de la construcción de Freud es tan aplicable al material de archivos, porque en realidad uno va hilando, va encontrando y en realidad tiene que poder sacar conclusiones, construir, buscar, darle palabras a los lugares donde falta, donde está omitido, donde no hay documentación, donde se salta de un lugar a otro. La organización de un archivo favorece, porque es una organización intelectual, favorece todo este trabajo, que podamos deducir, podamos sacar y podamos construir la historia. Ahora, específicamente de los archivos, si uno toma la literatura, ve a lo largo del tiempo esas cartas, esa comunicación epistolar de alguien, donde realmente se deduce y se ve la vida de la gente, cómo eran grandes relatos, eran eran cartas larguísimas que ya no existen más y donde se contaban, se pedía algo, pero además se contaba algo de sí mismo. Son verdaderos relatos. Ahora, también es importante porque Freud en Construcciones dice que es el traslado de la prehistoria olvidada al presente o a la expectativa de un futuro. O sea, todo el tiempo es aplicable al armado y la construcción de los archivos. Bueno, gracias Marcela, y vamos a ver cómo baja al auditorio todo lo que dijimos, pensamos, escribimos. Si hay algún comentario, reflexión. Sí, decí tu nombre, por favor. Eduardo. Sabus. Bueno, yo tengo una formación quirúrgica, así que mi concepto es medio mecánico, excepto que ahora estoy comprendiendo todos estos conceptos abstractos del psicoanálisis. Entonces yo me pregunto, ¿a qué lenguaje se refiere Barthes cuando dice que es limitante, opresivo y que la metáfora es un error semántico? Y en todo caso, ¿qué tipo de lenguaje propone? Bueno, muchas gracias por tu intervención. Hay otra allí y después sumamos. Después quiero agregar también el concepto de todos los cuentos borgianos, donde él utiliza la ficción como soporte de la realidad. Algo parecido a lo que decía Sara. Muchas gracias. Atrás. Sí. Bueno, me parece que tomando esto yo creo que lo traías como metáfora, como impertinencia, ¿no? O algo así. Pensaba que en psicoanálisis podemos arribar a la idea de que el sujeto mismo es una impertinencia respecto de los significantes estos de los que se hablaba al comienzo con el texto de Literater en la llovida, digamos, y en la rotura de aquellos significantes que nos anteceden, que nos esperan, ¿no? Ya es una impertinencia, digamos, de comienzo. Con lo cual me parece que más de una vez hemos escuchado a los psicoanalistas que en algún momento tenemos que olvidar lo que sabemos, y me parece que es en cada una de las sesiones con nuestros pacientes, ¿no? Creo que también es interesante cómo lo trajeron, porque por ahí un poco Marcelo traía al final la clínica lacaniana, al introducir también el cuerpo y el cuerpo como síntoma, le puede dar, digamos, más cabida
a las interpretaciones desde otro lugar y producir movimientos subjetivos desde otros lugares, ¿no? Tomando el corte, la puntuación, en ese sentido. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, si quieren ir contestando lo de Barth. Sí. Bueno, yo mencionando a Barthes, que no soy un especialista en Barthes, pero me llamó la atención la forma de mencionar la metáfora. No dije error semántico, sino impertinencia, que tomas vos. Y me gustó por lo siguiente, porque la metáfora surge sola en el analista, cuando es una buena metáfora, surge y sorprende al yo del analista, ese yo ordenado y organizado con toda la teoría en el background, ¿no? Entonces sorprende y creo que allí tiene un efecto muy importante, tanto en el analista como en el paciente. Por eso lo de impertinencia me parece que, por lo menos yo lo tomé, lo leí como algo que sorprende, algo que irrumpe con esa organización secundaria que es el lenguaje. Yo tomé el lenguaje con una concepción común del lenguaje, que no, las palabras nunca llegan a decir todo de lo que son nuestras experiencias, nuestras impresiones, nuestras inhibiciones, aquello que queda como en gramas en nuestro psiquismo. Quizás podrías, Liliana, pensar que eso es la diferencia quizás fundamental entre el psicoanálisis, y también les hago la pregunta a Marcelo y a Marcela, y el resto de las psicoterapias, donde pensamos los psicoanalistas que las palabras por estructura mienten, no dicen aquello. No dicen suficiente. Sí, en vez las intervenciones de los psicoterapeutas no psicoanalistas parecieran estar dentro de una manera un poco ingenua de pensar el lenguaje, donde alguien presenta claramente lo que le pasa y espera una respuesta. Sí, porque creo que transitan por la conciencia más que en la concepción de un inconsciente que pugna por aparecer a la conciencia y que rompe con aquellos cánones de la lengua, ¿no? De la organización lingüística. Entonces, en ese pugnar por aparecer, que está llevado por la compulsión, bueno, además, es que nosotros nos basamos en el trabajo, ¿no es cierto? Supónganse que estaba pensando un material de hace tiempo que vi, que una persona que había sido medicada con antipsicóticos y llega a mi consulta. Bueno, lo que me dijeron es que estaba delirando el paciente. Yo no pensé en ese diagnóstico, pensé que no era una psicosis, pero bueno, me di mi tiempo, porque el diagnóstico siempre también puede ser una verdad a medias, ¿no? Entonces hay que escuchar lo que va diciendo el paciente. Bueno, para resumirlo, después de un tiempo fue dejando los antipsicóticos y trae en una sesión lo siguiente. Lo voy a resumir también y modificar. Habla de que cuando era jovencito iba al Hotel Los Lirios. Algunos lo conocerán, yo no lo conocí. Es de un hotel alojamiento de los primeros que hubo en Buenos Aires, que se llama, así parece que todavía está, me dijeron. Yo, no sé, me contaron. Avenida San Martín, parece que todos ellos lo conocen. Entonces, que cuando era jovencito quería ir al Hotel Los Lirios, pero no tenía plata, era muy pobre, y se conformaba con una prostituta barata. Estoy resumiendo, esto es toda una sesión, ¿no? Pero
quiero mostrar cómo la atención del analista puede ser también sorprendida. Ese día me había pagado en un montoncito. Yo no lo abrí, y dentro de los billetes de 100 pesos había uno de 10 pesos. Por supuesto, rebajaba el monto de mis honorarios bastante. Y entonces, fíjense que él había hablado de una prostituta barata. Yo intervine en los delirios de él. Ahí está anunciando algo de una transferencia erótica que se estaba dando. Entonces, las palabras estaban enmarcando algo que estaba sucediendo también. Y además hubo un acto. ¿Por qué yo no abrí, pregunta, por qué yo no abrí el montoncito de dinero antes? Y yo, es mi costumbre contar lo que me da. Es decir, allí estaba en, vamos a decir, en colaboración o metida en una escena transferencial, ¿no? Por eso creo que el analista, no tuve ninguna intervención, no intervine, pero hablamos en la otra sesión de rebajarme, y como en el rebajarme, ahí era un reencuentro con aquel jovencito lleno de deseos, ¿no? Ahora era un hombre ya muy maduro. Bueno, esta es lo que les quería contar. Gracias. Sí. Bueno, nadie que haya pasado por el puente de Avenida San Martín y Chorrarín puede haber dejado de ver el Hotel Los Lirios, que tenía ver el cartel que decía Hotel Los Lirios. El significante es Hotel Los Lirios, un cartel. Al colega cirujano, yo diría que los psicoanalistas, Freud siempre utilizó mucho la metáfora y la imagen del cirujano como para transmitir algo a los psicoanalistas, ¿no? Y hoy, lejos por ahí lejos, bastante lejos de cómo Freud pensaba el psicoanálisis, nuestra materia prima son las palabras, y nosotros cortamos, pegamos palabras, suturamos, usamos metáforas quirúrgicas todo el tiempo, así que tan distantes no estamos. El tema del archivo me hizo pensar que hay una correlación posible entre lo que hablábamos de qué hacer con las palabras en nuestra labor y el tema de los archivos. Derrida tiene un libro muy, muy, muy importante que se llama Mal de Archivo, en donde toma algo parecido a lo que yo decía en relación a que no tenemos más que archivar, pero para después problematizar cuál es el saber que hay en un archivo, ¿no? Pero no tenemos más que archivar. Tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la resignificación en psicoanálisis. Tenemos recuerdos, tenemos huellas mnémicas, tenemos memoria, pero la única posibilidad de acceder a eso es a través de los relatos y de la resignificación. Y una cosita más, con respecto a este uso problemático de la construcción para mí. Freud, en el texto Construcciones en Psicoanálisis, compara varias veces la construcción con la interpretación. Y dice que en el único momento en donde él ha obtenido de sus pacientes respuestas enfáticas en el sentido de un sí o de un no a lo que él les estaba diciendo, es en las interpretaciones, que las llama intervenciones en los detalles, a diferencia de la gran construcción de un relato, intervenciones en los detalles, en el detalle de las historias. Lo curioso es que dice que cuando él hace una interpretación, es allí donde tiene de parte del paciente o una ratificación enfática o un no enfático, no en las construcciones. En las construcciones llevan al silencio, llevan a la aceptación silenciosa o llevan a una perplejidad y a un cierto, difícilmente podría ser a desmentir el saber del analista o a quedar un poquito aplastado por el saber de esa construcción que, como su nombre lo indica, es un poco pesada en general, ¿no? Yo pienso más y me divierto más y encuentro más efecto en este sentido parecido a lo que dice Freud, en las intervenciones puntuales,
en el señalamiento de las metáforas, pero más en las metáforas que hacen los propios pacientes, o que traen como síntomas los propios pacientes. Siempre me acuerdo cuando hablo de esto de una paciente que tenía una parálisis facial, que venía con una parálisis facial, y en el relato de su problemática, cuenta que hacía tiempo que estaba un poco deprimida, que ella lo tenía que reconocer, y que muchas veces era habitual que cuando llegara a su casa, el marido, cada vez más enojado por su depresión, le decía: cambia esa cara, por favor. Entonces, la intervención mía fue que la había cambiado con la parálisis facial, ¿no? Pero en la parálisis facial hay una metáfora de ese cambio, una metaforización en el cuerpo de ese enojo del marido y de ese deseo del marido, porque cambia esa cara, te quiero ver más deseante, te quiero ver de otra manera, ¿no? Gracias, Marcelo. Quería decir, bueno, tomando tu pregunta y lo que decís de Derrida, yo había escrito que en realidad habla de la deconstrucción de Derrida, ¿no? Y que no implica, claro, que no implica destruir, sino es darles una perspectiva nueva, ¿no? Y en realidad yo pensaba, cuando vos decías, el tema de lo que vos comentabas, el tema de la escucha del analista. Tiene una manera la escucha es diferente que de pronto del conductismo o el cognitivismo. Y me viene a la memoria un paciente, 14 años, que viene a verme porque estaba en tratamiento con una psicóloga a la cual le dijo: no tiene sentido la vida. Y se asustó y lo mandó a medicar. Entonces, cuando viene, 14 años, y retomamos con una escucha diferente eso de no tiene sentido la vida. Si lo escuchamos, depende cómo lo escuchemos. Y en realidad tiene 14 años y es verdad que tiene que cobrar un sentido nuevo la vida, porque ya no es más un niño. Entonces, de pronto decirle: sí, tenés razón, pero justamente no tiene sentido la vida hasta ahora, pero ahora hay que buscarle un sentido nuevo. Y el chico miró como diciendo: fue una nueva idea, que no lo había pensado. Sí, está el ángel de la historia de Walter Benjamin, que mira para atrás y ve todo destrucción, y él es tomado por una tormenta que lo lleva al futuro. Pero me parece bien esto que decís, ¿no? Uno mira para atrás y hay algo que puede ser resignificado con una palabra que viene del futuro. No es necesario destruirlo, o bueno, es una cuestión de lingüística. Podemos cambiar un poco el pasado con una palabra nueva, iluminada. Sí, esa es muy la labor de los psicoanalistas, ¿no? Pero bueno, no sé si habrá alguna otra intervención, si no vamos a dejar acá porque ya estamos un poco excedidos en el horario. El próximo encuentro el tema va a ser sobre postergaciones y obsesiones, pero no va a ser el primer jueves de agosto, sino el segundo, así que lo postergamos también. Bueno, muchas gracias a todos por la escucha y por las preguntas. Gracias a ustedes.